a su casa en esta mañana con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que nos acompañen en Efesios 1:4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Amén. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo siempre tiene una palabra positiva para los hermanos en Éfeso y les llama a ellos santos y fieles en Cristo Jesús. Usted se imagina la situación que estaban pasando Pablo en ese momento, la situación de tribulación y de angustia, y él les dice a los hermanos, a estos hermanos santos y fieles, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y vuelve otra vez y dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y él vuelve a reafirmar la alabanza, la honra a Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 4 te dice, según Él nos escogió, en Él, en Cristo, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos llamados sin manchas delante de Él. Así que en esta mañana yo quiero motivarte a que en este día tú puedas entrar a la casa del Padre y tú puedas abrir esta casa corporalmente y saber de que tú estás sentado juntamente con Cristo, que tú eres santo y fiel delante de Dios, porque lo que Dios ve de ti y de mí no es nuestra persona, es a Cristo Jesús habitando corporalmente. Así que en esta mañana yo te invito a que tú puedas deleitarte en la casa del Señor, a que tú puedas entrar en una dimensión de paz de aquella que ya fue ofrecida una vez y para siempre, de llamarte, de ser, de vivir como un hijo de Dios. Así que en esta mañana damos gracias al Señor por su fidelidad, por su amor. Yo te invito a que en esta mañana abras tu boca y le digas al Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de amor? Bendecido seas, Señor Jesucristo. Bendecido seas, Espíritu Santo. Gracias, porque en ti estoy completo. No me falta nada. Así que yo vengo como tu hijo en esta mañana a bendecir y a glorificar tu santo y bendito nombre. A Él la gloria, a Él la honra, a Él el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Amén. Así que alabemos al Señor. En necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá
¿quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Cristo, ¿a dónde vas por mí? Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo? Entonces Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aleluya. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida. ¿Quién iremos, Señor Jesús? Si solo en ti, Padre eterno, Señor, sentimos ofrenda, Padre eterno. Te adoramos, Señor, en ese día, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Que dice tu palabra, Padre, que tú nos has escogido desde el principio de la creación, Señor Jesús. En ese día, Padre, declaramos,
necesita estar muy clara sobre su identidad en relación con el mundo. Muy clara, porque están sucediendo cosas terribles. Está sucediendo lo mismo que pasaba en la iglesia de Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna. Leo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Esta iglesia, el Señor dice que era una iglesia espiritualmente rica. Tenía tribulaciones y dificultades económicas, pero el Señor dice, tú eres rica. Mira lo que dice el Señor: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora agrega el Señor: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué digo que está pasando algo similar? Porque actualmente, y gracias al Señor que esta pandemia se ha encargado de desenmascarar eso, en este tiempo hay muchas cosas similares. Estoy diciendo con esto que así como en aquel entonces había judíos que se decían ser judíos pero eran sinagoga de Satanás, así en este tiempo hay mucha gente, hay muchos líderes que son o se dicen ser iglesia de Cristo, pero lamentablemente hay que decirlo que más por el fruto que se está dando parecen iglesia de Satanás. Entonces, mis amados, el mensaje de hoy es un llamado. Es un llamado ¿a qué? A vivir la diferencia. Y este es el mensaje de hoy. Vive la diferencia. Porque la iglesia no puede ser ni igual que el mundo. Pero otra cosa es que también la iglesia está viviendo algo similar, y es que su identidad está más apegada al antiguo pacto que al nuevo. Lo que está llevando a la iglesia de hoy a fracasar en algunos aspectos. Cuando digo la iglesia, claro, no estoy metiendo en el mismo paquete a todo el mundo, porque sí hay gente de Dios que está caminando con Dios, pero sí hay un porcentaje muy alto que se llama o que se dice llamar iglesia de Dios, que está viviendo una vida de iglesia, pero conforme al modelo del antiguo pacto, que tuvo gloria, pero tuvo su historia. Tuvo gloria, pero es historia. El nuevo pacto es el pacto en el que estamos viviendo. Hay una iglesia que fue levantada por Jesucristo, y esa iglesia que Cristo levantó es la iglesia que se tiene que manifestar hoy en día. La iglesia del nuevo pacto. Así que el llamado de hoy es justamente eso: a marcar, a vivir la diferencia. Porque ya no estamos bajo ley, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo un pacto de gracia nuevo y que tiene que verse, tiene que manifestarse en los hijos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué razón están sucediendo estas cosas con la iglesia? Esto está relacionado con no haber establecido la identidad correcta de la iglesia del nuevo pacto, y seguir mostrando al mundo una identidad de iglesia, pero conforme al antiguo pacto. Y si el antiguo pacto ya no está, y hoy la iglesia de Cristo está mostrando una identidad conforme al antiguo pacto, aquello murió, aquello caducó, aquello pasó. Y si yo traigo al mundo lo que pasó, lo que murió, eso mismo, entonces no habrá vida en el mundo. Mi identidad o mi fruto no tendrá un efecto, el efecto que debería tener en el mundo. Y ese es el problema que está pasando, amados hermanos. Por esto es que estamos viendo muchos ministerios, muchos ministros, hermanos en la fe, matrimonios, caer en la vergüenza, perder la esperanza, hundirse en el pecado y dejarse influenciar por las corrientes del mundo, hasta el punto de que hay declaraciones como que Cristo no es suficiente para salvar. La iglesia puede tener otra forma de salvarse. Cristo no es el único camino. O sea, yo estoy hablando de cosas que le están predicando hombres de Dios.
Cristo no es el único camino, que hay otra forma de salvarse. Estoy hablando de que se está tomando la palabra de Dios y la identidad se está relajando hasta el punto de que, bueno, sí es verdad, tú puedes ser, ahora en el nuevo pacto, la nueva gracia que tenemos, tú puedes ser lo que tú quieras. Vivimos bajo el pacto de gracia. Dios nos ha liberado, nos ha perdonado. Yo puedo hacer lo que quiera, decidir ser quien yo quiera. Si quiero ser una mata, yo soy una mata. Entonces, que nadie me diga lo contrario, porque me siento que soy una mata. Si me siento como una mata, pues soy una mata, ¿verdad que sí? Bueno, eso está pasando en el mundo, ¿no? Y yo estoy hablando de que no, yo no estoy hablando de los que no conocen del Señor, yo estoy hablando de la gente, de la iglesia que se supone que conoce al Señor. El punto es que no hemos sabido diferenciar entre la iglesia en el nuevo pacto y la iglesia en el antiguo pacto, y por eso no estamos impactando, y por eso estamos dejándonos influenciar. Y está pasando lo mismo que en Apocalipsis, que como le dijo el apóstol Juan a los hermanos, a algunos que dicen ser judíos, pero lo que son es sinagoga de Satanás. Y eso está pasando hoy en día, pero en relación a la iglesia. A muchos que dicen ser iglesia, pero su fruto dice que son iglesias de Satanás. Vamos a ver entonces la iglesia en el antiguo pacto y la iglesia en el nuevo pacto. ¿Y por qué razón hay que marcar la diferencia? Y hay que vivirla. Si esto no lo entendemos, caemos en el mismo error. Si vivo en el antiguo pacto, entonces ¿cuál sería la bendición que yo disfrutaría? La del antiguo pacto. ¿Cómo yo viviendo en el antiguo pacto puedo disfrutar de la bendición del nuevo pacto? No es posible. Quita primero uno y pon el otro. Y yo no puedo vivir bajo el pacto de gracia y disfrutar de la bendición en Cristo Jesús si todavía estoy en el antiguo pacto. Por eso necesitamos hoy marcar la diferencia. Vamos a ver algo así brevemente de lo que era la iglesia en el antiguo pacto. Primeramente, Dios llamó a un pueblo a través de Abraham y le hizo una promesa. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Dios con Abraham empezó un proceso y fue formando una nación para él, la apartó, formó una iglesia. En Génesis capítulo 12, versículo 1, aquí vemos cuando el Señor le hace la promesa a Abraham. Le dijo: pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y la promesa, ¿cuál fue? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Escuche bien estas cosas. Te bendeciré, o sea, a ti de manera personal, yo te voy a bendecir. Segundo, te voy a hacer grande tu nombre. Donde se hable de Abraham, todo el mundo va a hablar: wow, Abraham, sí. Tercera promesa: serás bendición. O sea, no solamente tú serás bendito, sino que tú vas a ser bendición para otras personas. Y luego le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y cierra con esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego en otra parte de la Biblia habla de que en tu simiente serán benditas. O sea, aclara que cuando dice en ti, no era exactamente Abraham, sino que habría algo en Abraham que bendeciría a las demás naciones, y era la simiente. La simiente es alguien que desciende de ti. Alguien iba a descender de la raíz de Abraham, que iba a bendecir al mundo, y que esto iba a pasar. De manera personal, Dios hizo eso como quiera con Abraham, pero luego eso que hizo con Abraham tenía que pasar a aquellas generaciones y a aquellas familias que recibieran esa simiente. Pero ¿qué sucede? Dios le da la ley
pasa Abraham, Abraham tiene hijos, Isaac, luego viene Isaac, Jacob, Saúl, vienen las 12 tribus de Israel, luego ellos están en Egipto esclavizados. Esa es la iglesia de Dios que se iba formando en el Antiguo Testamento, era su pueblo, el pueblo judío. Esa era su iglesia en ese entonces. Y luego esa congregación, Dios la liberta a través de Moisés. Y Dios le da la ley. Y Dios los organiza como nación. Pero ¿qué sucede? Ese no era el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todavía ese no era. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas. Bueno, esa llegó la ley, pero la ley no era el cumplimiento de esa promesa, sino que la ley se convirtió en una sombra y vinieron cosas que se convirtieron en sombras de lo que había de venir. Usted sabe que usted, si camina, por ejemplo, bajo una luz, habrá una sombra, pero la sombra no es usted. Es un reflejo de usted. Así llegó la ley. Entonces Dios les da maná. Dios les puso una nube en el desierto donde ellos de día caminaban y no les afectaba el sol. Dios les puso una columna de fuego en la noche. Dios le dio agua de la roca. Dios le dio la ley. Y Dios le dio el tabernáculo. Y todo eso no era todavía la promesa. Eso era sombra de la promesa. El agua que recibieron era una sombra de la simiente que sería Cristo, el agua de vida. El maná que recibieron, ¿qué era? No era la bendición prometida, no era la simiente prometida. Era una sombra, algo que sería similar a lo que vendría, pero ya sería Cristo. El maná era una representación de Cristo. La roca, una representación de Cristo. El tabernáculo, una representación de Cristo. Todo lo que ellos recibieron en ese entonces fue de gran bendición, todo eso. Pero no era la bendición. No era la bendición de la promesa. Así fue. Y todo esto pasó y esta ley fue dada en el monte Sinaí. Por eso leímos en Hebreo, capítulo 12, versículo 18. Vamos a Hebreo otra vez. Entonces miren lo que dice aquí. Porque no os habéis acercado. Aquí el expositor está diciendo, ustedes, lo que ustedes han recibido ahora, lo voy a parafrasear para que lo podamos entender un poquito mejor. Está diciendo, lo que ustedes han recibido ahora, no es lo que antes tenían, que se acercaban a aquel monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿A qué se refería él? Al monte Sinaí. Cuando Moisés recibió la ley, ese monte ardía, había truenos. Perdón, un poquito de agua. Aquí está. Había truenos, como trompetas, cuando Moisés recibió los mandamientos. Y era tan poderoso, era que la gente tenía miedo, hasta asustada estaba. Y era algo tan poderoso que dice que ni los animales podían acercarse ni tocar ese monte, porque los animales que se acercaban a ese lugar había que apedrearlo. Y ningún ser humano se podía acercar ahí. Eso era en aquel entonces, la manera en que llegó la ley y en que ardía aquel monte. Dice que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a las tempestades, el sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, porque Dios hablaba desde allá, desde el monte, y le dio los mandatos a Moisés, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte será apedreada, pasada por dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así llegó la ley de esa manera. ¿Qué sucede, amados? Que esta ley no era suficiente para salvar el alma. No era suficiente. ¿Cómo se salvaban entonces ellos en aquel entonces? Pablo dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo entonces
entonces aquellas personas que no tenían a Cristo, sino que tenían sombra de Cristo, podían ser salvas por la fe que ellos tenían en Dios al hacer ese sacrificio. Porque ellos estaban teniendo una fe, pero en el futuro. Cuando ellos, por ejemplo, sacrificaban un cordero, ellos, a través de ese cordero, ponían la fe en el cordero verdadero que vendría, que era Jesucristo. O sea, ellos tenían una fe en el futuro. Y por esa fe ellos eran salvos, no por las obras de la ley. Pero ¿qué pasa? Muchos se confundieron y realmente cuando hacían sacrificio no lo hacían con fe. Muchos se jactaban de la ley, de lo que hacían conforme a la ley y de todas esas maravillas que habían en el antiguo pacto. ¿Qué sucede? Aquí en el versículo inicial dice: porque no os habéis acercado a esto, y describe esas cosas que le he dicho ahora. Y luego dice: si no, aquí dice, esto es lo que a nosotros sí nos toca hoy en día. Y preste mucha atención a esto. Esto es lo que esta es la iglesia del nuevo pacto, lo que describe aquí ahora. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, no al monte de Sinaí. El monte de Sión es la representación de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Porque antes era sombra lo que seguíamos, lo que la gente seguía. Pero ahora ya nosotros no seguimos sombras. Ahora nosotros hemos entrado a formar parte de la ciudad, de la iglesia, del Dios vivo. Vivo, amados hermanos. No estamos como ellos, haciendo un sacrificio, adorando a alguien que no veían, que no conocían, predicando y hablando de un Salvador que no supieron y que nunca vieron. Usted podría decir, pero nosotros tampoco lo hemos visto. ¿Quién le dijo a usted que no? Quizás en el sentido físico, pero nosotros más que, mire, por eso dice la palabra, que nosotros tenemos ahora este tesoro en vasos de barro, y muchos de aquel entonces quisieron tener lo que nosotros hoy en día tenemos en el nuevo pacto. Y aún así ellos creyeron y fueron salvos por la fe futura en lo que creyeron. ¿Cuál es la iglesia del nuevo pacto? Entonces, sino que os habéis acercado al monte de Sión, que es la representación de la iglesia, a la ciudad del Dios vivo, no a una sombra, sino un Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora nosotros formamos parte de esa familia de ángeles de Dios. Pero miren qué cosa más preciosa dice aquí: os habéis acercado a la congregación de los primogénitos, los que están inscritos en los cielos. ¿Usted sabe lo que es un primogénito? El primogénito era el primer hijo que nacía en la familia y que recibía todos los privilegios. Cuando el padre moría, usted sabe quién era el que recibía la herencia principalmente y todo. Era el primogénito. El primogénito se encargaba de todo, y el primogénito decía: bueno, sí, yo recibo todo y yo puedo, a este le voy a dar este, pero el primogénito era el que recibía y manejaba todo. Todo. ¿Qué sucede? En el Señor, ¿qué lugar usted ocupa? ¿Primero, segundo, tercero? Bueno, porque usted sabe que en la familia hay un primer hijo, un segundo hijo, un tercer hijo, un cuarto hijo. Entonces, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Quién nació primero? O para el Señor, ¿quién es primero y quién es segundo? Fíjense, para Dios todos somos primogénitos. Por eso dice: os habéis acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son esos? Los que están inscritos en los cielos. ¿Alguno está inscrito ahora en el libro de la vida aquí? Pues todos nosotros somos primogénitos y tenemos los mismos privilegios. Ese es el nuevo pacto. En el antiguo pacto no. Sí tenía valor la primogenitura. Por eso, por ejemplo, Saúl le vendió su primogenitura a Jacob. ¿Te das cuenta? Sí tenía un valor en el antiguo pacto. Ahora nosotros somos todos primogénitos de Dios. A los espíritus, nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces aquí no hay nadie imperfecto, señores. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hechos perfectos, dice aquí.
Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hechos perfectos. Así que por causa de Cristo, usted, con todo y... no voy a mencionar las cosas que uno tiene, pero con toda esa mañita que uno tiene, puede, con todo y eso, venir con su carita limpia y acercarse al trono de la gracia y venir delante del Padre, con todas las imperfecciones que tenemos, por causa de Cristo. Antes eso no era posible. En el antiguo pacto, ¿quién entraba al lugar santísimo a la presencia de Dios? El sumo sacerdote, una vez al año, después de haber hecho un sacrificio por él. Y si no estaba puro, como dice para que friquitation, moría. Ahora, usted se puede acercar a Dios. ¿Usted cree que es porque nosotros seamos puros? Porque nosotros seamos los ungidos de Dios. Porque yo soy el ungido de Dios, yo estoy conectado. Olvídese de eso. Ni por unción, ni por estatus, ni porque sea pastor, ni porque sea apóstol, ni porque sea profeta, ni porque sea el hermano más sencillo. Todos tenemos entrada al trono de la gracia por causa de Cristo. Amén. Somos los primogénitos de Dios. Mire, toda esta base que estoy sentando es importante que como iglesia nosotros la entendamos. Más adelante les voy a decir las razones por qué. Estamos, ¿verdad?, a los espíritus justos, hechos perfectos. Nos hemos acercado a ¿quién? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque Abel murió inocentemente y dice el Señor, le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama, habla desde la tierra, porque la sangre de los justos clama. Entonces dice aquí, aún una sangre mejor que la de Abel, la de Cristo, rociada en nuestras vidas. Antes era la de un cordero que se tomaba, se rociaba, y a través de ese cordero, la sangre de ese cordero, uno recibía perdón de pecados. Ahora hay un cordero que ha rociado el tabernáculo y ya nosotros tenemos paz para con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Eso es la iglesia del nuevo pacto, señores. Esa es la iglesia del nuevo pacto. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que se cometen algunos errores que son cosas del antiguo pacto y se están llevando al nuevo, y por eso la iglesia no está disfrutando de la bendición del nuevo pacto. Les voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, el seguir haciendo sacrificios para salvación del alma y para alcanzar la bendición. Eso es del antiguo pacto. Nosotros no hacemos sacrificios ni para alcanzar salvación ni para alcanzar bendición. Y hoy en día se ve mucho esto. Haz esto para que el Señor te bendiga. Haz aquello para que reciba la gracia, la bendición de Dios. Entonces estamos haciendo como intercambios con las cosas de Dios. A veces hasta un punto donde ya caemos en el mismo jueguito que tenían los fariseos, que creían que eran la última Coca-Cola del desierto, o el último jugo de naranja del desierto, porque la Coca-Cola hace daño, o la última botellita de agua del desierto, se creían. Y porque ellos cumplían muchas cosas, hacían muchas obras y se creían justos delante de Dios por sus obras. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, ¿qué obra, por buena que sea, que tú hagas, es lo que te haga, que te da la salvación? Ninguna. Entonces no vamos a hacer obra, pero claro que sí. Lo que pasa es que nuestras obras son el resultado y no la causa. Ahí es donde está el punto. Que hay gente que tiene las obras como la causa de su salvación. Las obras que hacemos, cualquiera que sea, es el resultado de la salvación. Porque yo tengo a Cristo, porque soy salvo, entonces yo obro y hago esto y hago aquello y fluyo en el Señor y hago sacrificios, pero son sacrificios de alabanza, no sacrificios para ganarme el favor de Dios. Porque ya el sacrificio para ganarse el favor de Dios ya fue hecho, lo hizo Jesucristo, ¿no? Pero usted sabe que todavía muchas personas en el día de hoy están viviendo bajo esa idea de que tienen que ganarse las cosas para Dios.
Y se lo están predicando, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes que hacer esto y esto y esto para ganarte el favor de Dios, para ganarte la bendición de Dios. Mira lo que dice, bueno, la pastora leyó, amada pastora, preciosa pastora, mi esposa leyó. Ay, Dios mío. En Efesios capítulo 1, yo no le dije que leyera eso, pero ella lo leyó. Que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con toda en Cristo Jesús. Así que si nosotros ya hemos recibido la bendición en Cristo Jesús, de toda clase de bendición, ¿qué bendición yo voy a buscar? A ver. Eso lo tiene que buscar el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene bendición, y entonces tiene que buscarla. Yo quiero, si necesito que me bendiga, necesito buscar esa bendición, porque no la tiene. Pero aquel que tiene a Cristo ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda. Amén. Amén. Nos dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que el primer error que se está cometiendo hoy en día, el error de querer ganarse la bendición, el error de querer ganarse la salvación habiendo recibido a Cristo. Entonces usted no lo ha recibido, ¿no? Yo lo voy a invitar a que se convierta otra vez y que reciba a Cristo, porque si usted cree que no ha recibido la bendición de Dios, pues entonces usted necesita convertirse para que la reciba. Y ese es el problema. ¿Qué pasa con eso? Que tú actúas conforme a ese conocimiento que tienes. Si tú eres salvo del Señor, pero crees que no eres salvo, ¿cómo tú vas a vivir? Como uno que no es salvo. Si tú eres enriquecido en el Señor, pero todavía crees que eres un pobre diablo, entonces ¿cómo tú vas a vivir como un pobre diablo? Si eres sano en el Señor, ¿cómo vas a vivir? Como una gente que nunca ha conocido a Dios y vive su vida todo el tiempo enfermo, y no solamente hablando del cuerpo, sino en el sentido emocional y espiritual. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Entonces este es uno de los errores, seguir haciendo sacrificio para la salvación del alma y para alcanzar la salvación. Segundo, que es un error. Miren, nadie puede decirle a usted que haga pacto para conseguir algo. Usted no tiene que hacer pacto. Bueno, un pacto para que sean salvos mis hijos, un pacto para que se arregle mi economía, un pacto para esto, para lo otro. Eso no es, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la antigua iglesia. La iglesia de hoy, la iglesia del nuevo pacto, está completa en Cristo y no necesita hacer pacto, lo que necesita es afirmarse. Eso sí. Lo que pasa es que es más fácil negociar que yo ponerme los pantalones y la mujer la falda y fajarme y presentar mi vida y decir, Señor, estoy mal en esto y esto, necesito tu guía, y dejar de pedirle, Señor, cámbiame. Deje de decirle a Dios que lo cambie, porque Dios no cambia. Eres tú que tienes que pedirle, Señor, yo quiero cambiar, necesito tu ayuda. ¿Qué hace el Señor? Que entonces, como tú estás dispuesto, Él mueve todo para esa transformación. Pero necesitamos nosotros querer. Como que nosotros entonces ahí de vago, haciendo nada, y el Señor se encarga de quitarnos el pecado de esto, y de quitarnos estas malas mañas que tenemos allí, y quitarme este hábito, quitarme aquello, yo sin hacer nada, una abracadabra, ya, pero una gente que no hace, óyeme, no mata ni una mosca. Eso, en ningún momento la Biblia nos enseña eso, amados, en ningún momento. Entonces, ¿para qué pedir eso? Que nadie te diga que a través del pacto vas a conseguir cosas, porque ya el pacto lo hizo Cristo y tu pacto es con Cristo. Y a partir de ahí, tú pones tu familia en oración, tú todo lo pones en oración y busca la presencia y busca la guía y te dejas guiar por la palabra y caminas en la palabra y verás entonces la gloria de Dios manifestada en tu vida. Por ejemplo, los diezmos son la clave de la prosperidad. Eso se predica mucho.
que los diezmos son la clave de la prosperidad. Yo en esta predica no voy a decir que no se deba diezmar. Lo que sí he dicho y lo repito, es que los diezmos no son la clave de la prosperidad, que los diezmos no son una ley, son un principio de la palabra en el cual se aplica en base a lo que dice la palabra en 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si yo vengo al Señor con la idea del antiguo pacto de que Dios abrirá la ventana de los cielos, vengo con la idea de negocio. Yo diezmo para que Dios me bendiga. Yo diezmo para que entonces Dios me abra puertas. Eso es negocio, eso no es del nuevo pacto. Eso es del antiguo pacto. En el antiguo pacto sí funcionaba. Traiga su ofrenda, traiga esto y Dios hará esto. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto diezmamos, ofrendamos, pero con una actitud de gratitud, con un corazón alegre. ¿Por qué? Por la bendición recibida de parte de Dios. Así que usted no paga para recibir bendición. Usted da en agradecimiento por la bendición. Amén. Así que no puede venir nunca venga al altar pensando, Señor, bueno, tú sabes que no está la cosa, que tú sabes, Señor, si no lo devuelvo. No, hay que hacerlo, pero siempre no con tristeza ni por necesidad. Si te dicen, por ejemplo, hay personas que todavía predican la superioridad de la unción, de los ungidos. ¿Quién dijo que no se puede tocar a un ungido? Se saca fuera de contexto algo que hizo David, que David pues tenía la posibilidad de matar a Saúl, y dijo, líbreme Jehová de tocar a su ungido. Entonces ya mucha gente entiende que a los ungidos no se le puede ni tocar, no se le puede poner la mano. ¿Quién le dijo a usted que una oveja no puede orar por un pastor? No, hay gente que dice, no me ponga la mano en la cabeza, no. Yo soy un ungido de Dios. Tiene que ser otro que tenga ese nivel, esa categoría. Olvídese de eso. Aquí no hay categorías. Somos los primogénitos. La bendición que tiene uno la tiene el otro. Y un hermano sencillo, el que menos sepa de Biblia, puede acercarse a un pastor, a un apóstol. Si yo siento el Señor orar por usted y orar por él, ¿por qué no? Por la gente no se deja poner la mano. ¿Quién le dijo a usted que una oveja no puede poner la mano sobre el pastor? Ahora todos tenemos acceso al trono de la gracia, todos. Y si el pastor, el profeta entra al trono, el hermano que limpia también entra al trono. Amén. Aquí no hay acepción de personas, no hay preferencia. Lo que pasa es que hay dones para funcionalidad de la iglesia, nada más. Eso sí, hay el don pastoral, el don apostólico, profético, evangelístico, maestro. Sí, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de la iglesia, para que la iglesia funcione, es para eso. Pero no porque este sea más importante que aquel y que aquel tenga más rango que el otro. Eso no se trata de rango. Amén. Ahora todos tenemos acceso de la gracia. Ya los patriarcas no existen, señores. Los pastores no son patriarcas, los apóstoles no son patriarcas, no son gente intocables. No, la era de los patriarcas era cuando Abraham, cuando Isaac, cuando Jacob, eso era un patriarca. De hecho, antes del pacto de la ley estaban los patriarcas. Hoy en día no existen los patriarcas. En el nuevo pacto, la única cabeza es Cristo. Y Cristo ha establecido pastores, profetas, maestros, evangelistas para edificación del cuerpo. Y hay un orden que seguir. Y tenemos cada uno que someternos a nuestras autoridades en el temor de Dios. Eso sí.
Pero aquí no hay dueño de nadie. Aquí todavía se cree muchas veces que quien bendice es el pastor. Bendígame, pastor. O también tomamos el atrevimiento de decir, yo te bendigo. Eso era en el antiguo pacto. Abraham podía decir, yo bendigo a mi hijo. Abraham podía decir. Jacob, pues de hecho, por ejemplo, en la primogenitura, ¿era eso? Por eso fue que Jacob engañó ahí a Saúl, para que su padre le diera esa bendición. Porque en el antiguo pacto, sí, eso era posible. Por amado, nosotros no vivimos en el antiguo pacto. Nosotros no tenemos que ir detrás de nadie para que me bendiga. Porque ya no estamos en la época de los patriarcas. Yo todo esto lo estoy diciendo porque todo eso sucede en la iglesia en la actualidad. ¿Y qué sucede? Que la iglesia está perdiendo efectividad porque debe vivir un patrón del Antiguo Testamento y no del Nuevo Pacto. No. Los patriarcas no existen. No son los que bendicen al pueblo. Los pastores, los profetas son instrumentos de Dios para bendición, pero no los que bendicen. Hay que separar eso claramente. Instrumentos de Dios para bendición, pero la bendición la da el Señor. Y la dio Cristo desde que tú le dijiste, sí, Señor. Hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. La iglesia no es un templo, no es un club. La iglesia es el cuerpo de personas que han dicho que sí a Cristo y que han abierto su corazón a Jesús. Sea pentecostales, sea en cualquier lugar del mundo, si dijo que sí a Cristo, es iglesia de Cristo. Punto. Y Cristo es su cabeza. Pero por estas cosas, la iglesia hoy en día no está marcando la diferencia. Así que, ¿qué está pasando? Que al nosotros estar tan confundidos, la gente está sumida en la ansiedad y en la depresión, porque sigue detrás de la bendición y está buscando uno que le diga yo te bendigo, está buscando uno que le dé limosna, están detrás de aquellos que son los que tienen la unción y el poder según ellos, ¿verdad? Y la gente está detrás de ellos. ¿Para qué? Porque ellos no se creen suficientemente y tienen que ir detrás de esas personas para que esas personas los bendigan. Pero no, la iglesia de hoy no puede estar sumida, perdida, buscando la bendición de Dios, porque está en Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué está pasando hoy en día? Divorcios a granel, señores. Ya las estadísticas antes se decía, bueno, estadísticas de las iglesias evangélicas de divorcios, prácticamente nada. La persona no cristiana, altísima. Pero busque las estadísticas ahora, no hay diferencia. Los cristianos como los no cristianos se divorcian igualito, como si nada hubiera pasado. Y 2 y 3, 4 matrimonios, como si nada hubiera pasado. Amados, la iglesia, los jóvenes, por ejemplo, que tienen novios y novias, están cayendo en la misma práctica que las personas que no son cristianas, en fornicación. Se conocen, son novios, pero son como también maridos y mujeres. Y después se casan entonces. Y eso no es bíblico. El adulterio, ¿está en la iglesia? Sí, hay adulterio en la iglesia. Yo soy pastor y soy terapeuta y conozco de eso. Hay adulterio en la iglesia también, porque me ha tocado tratar muchos casos de eso. Pero entonces, ¿por qué, amados hermanos? Porque hemos olvidado realmente el papel de la iglesia. Corrupción. Hay corrupción en la iglesia como nunca antes. Como nunca. Cosas que ni siquiera se podían imaginar que pudiera hacer gente de la iglesia. Narcotráfico, lavado de dinero, soborno. Lo que usted no se podía imaginar, ya encuentra quienes lo han hecho. Violaciones. Hay que vivir la diferencia, ¿no? Hay que vivir la diferencia. Así que yo vuelvo otra vez al punto.
Pablo dice, o el escritor de los Hebreos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Nosotros somos la iglesia del nuevo pacto, a la ciudad de Dios vivo. No tenemos sombra. No busque a Cristo a través de sombra. Usted ya tiene la autoridad, la potestad para entrar directamente, porque usted y yo somos los primogénitos. La iglesia tiene que entender eso, porque si no la iglesia se va a hacer siempre parásita, dependiendo siempre de que oren por ellos, dependiendo siempre de que un ungido le ponga la mano para sanarse, porque no han entendido que en el nuevo pacto todos somos primogénitos, todos tenemos acceso al trono de la gracia. Eso se nos ha ido eso de la cabeza, no lo hemos entendido. Necesitamos entenderlo, porque si no seguiremos siendo parásitos, esperando a ver qué es super ungido, de cuál super ungido yo me puedo pegar, a ver si se me pega algo. A veces la gente va a la iglesia, voy a la iglesia a buscar palabras de Dios. ¿Cómo que a buscar palabras? No, yo voy a buscar mi milagro, voy a salir a buscar mi milagro. Señores, ese es el lenguaje que se está usando, y eso no es bíblico. Ese lenguaje es bíblico, pero del antiguo pacto. El del nuevo pacto dice que nosotros ahora somos la congregación de los primogénitos, de los que están escritos en el libro de la vida. Amén. El nuevo pacto dice que nosotros, cuando Cristo murió, de hecho él hizo algo simbólico para mostrar esa realidad. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos. El lugar donde estaba el lugar santísimo, que era un lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba, de repente todos los líderes se sorprendieron. ¿Por qué? Porque gente que nunca había visto el lugar santísimo lo vio, se rompió el velo así, ¡brum!, se abrió. ¿Usted se imagina el espectáculo? Una cosa tan sagrada, que solamente el sumo sacerdote una vez en el año lo veía. Y cuando Cristo murió, ¡brum!, se derrumbó todo eso, y la gente se quedaría, ¡wow! Yo imagino que había gente que decía, ¡ay no puedo ver eso! Por el miedo. Señores, ya eso no existe. Entrar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. No nos hagamos parásitos, señores. Perdonen la palabra. Pero hay muchas personas que lo que más les conviene es tener parásitos, que dependan de ellos. Y eso no es la iglesia de Cristo. Por eso entonces está sumida la iglesia en el pecado, en la angustia en la que está sumida. Hay que despertar. Somos la iglesia de los primogénitos, somos los justos. Eso indica que nuestra vida tiene que caminar en esa dirección. Claro que todavía hay cosas que resolver, pero al nosotros saber que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, sabremos defender y pelear con cualquier situación adversa que tengamos en nuestro ser, cualquier mal hábito. Todo eso se puede vencer, y se vence en el nombre de Jesucristo, sabiendo yo mi identidad. ¿Quién soy ahora? Soy el primogénito de Dios. Soy parte de esa congregación de millares de ángeles. Yo soy otro ángel más para el Señor, otro hijo de Dios. Y hay un mediador que ha rociado su sangre para lavarme. ¿Qué debo hacer? Hay que marcar la diferencia. Mi recomendación, amados hermanos, volvamos a la vida de oración personal. ¿Usted sabe qué está pasando hoy en día? Que la sobrecarga del mundo cada día es mayor. No hay tiempo para orar, ni hay tiempo para leer la palabra, y apenas hay tiempo para congregarse. Apenas. Dependiendo, si estoy muy ocupado, no me congrego, no voy. Y ya se ha convertido en que, bueno, quizás yo me congrego una vez en el mes, 2 veces en el mes, y ya por lo menos para cumplir con Dios, porque tú sabes comer, no puedo enfriarme, no puedo calentarme con Dios. Pero para cumplir, yo voy a que sea 1 o 2 veces en el mes, me congrego, participo de uno que otro grupo en esto, porque tengo que enfriarme con Dios.
¿Y dónde está tu relación con Dios? ¿Acaso la relación con Dios depende de esto? De que nosotros vengamos aquí a reunirnos un par de veces en mes, una semana, no sé. ¿Dependerá la relación de Dios con eso? La nueva iglesia, en el nuevo pacto, fíjense cómo eran los primeros cristianos. Estaban en oración, tenían todas las cosas en común. En el nuevo pacto, yo tengo que aprender a conectarme con mi hermano, porque en el mundo que vivimos, cada quien vive por su lado. Cada quien hace sus cosas por su lado y nadie llama a nadie, nadie busca a nadie. Cada quien vive su vida, que nadie se meta. Y somos muy bien, muy chévere, tú y yo aquí en la iglesia, desde que yo di la vuelta para ahí, ni me llames, ni me visites, porque no quiero que sepas cuál es mi vida, porque vivimos una doble vida. El Señor dice que los tibios Él los vomitará, pero yo creo que Dios debe tener mucha náusea ahora mismo. Yo creo que Dios debe tener mucha náusea, porque mire, tibios sí hay. Tibios sí hay. Ya es el tiempo. Vida de oración, comunión con los hermanos, amar la palabra y vivirla. Lo único que puede transformar a un ser humano se llama la acción de la vida y la palabra. El escudriñar la palabra, ¿qué es para nosotros? Eso es comer, y no debemos dejar de comer. La palabra no es profunda, complicada de entender, no, amados. En este camino lo que se necesita es el deseo de hacerlo. Y la misma palabra te explica, el mismo Espíritu Santo te ayuda y te guía. Ya está bueno. Desconexión de los valores del mundo. Vida en reposo. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré qué cosa. ¿Cuánta gente está descansando en el Señor? La pregunta. Nos hemos vuelto autoindependientes, resolvemos todos nuestros problemas, todas nuestras estaciones y el descanso y la paz en el Señor, ¿dónde están? ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios? Que vivimos resolviendo todo y no le dejamos nada a Dios. Vida cristocéntrica. Si Cristo no está en el medio, olvídese, suelte cualquier cosa, si no huele a Cristo, suéltelo. Que esto, que aquello, eso es de Cristo, es conforme a la palabra. Bueno, suelte eso, por bonito que parezca. Y pensar que el amor es la esencia de todo. La iglesia del Nuevo Pacto tiene una característica, que está centrada en el amor de Cristo. Y tiene que verse entre nosotros y hacia los demás. Por eso, repito, la bendición de Abraham, que es lo que se debe manifestar en la iglesia hoy en día. Haré de ti una nación grande. Eso es el papel nuestro. Te bendeciré. Entonces, sepamos que ya Dios nos bendijo. Engrandeceré tu nombre. Donde quiera que se hable y se mencione su nombre, que la gente diga, mi respeto, como yo que estaba en la barbería y entró un señor con una botella de cerveza y me conoce. Hey, hablando de, don Fausto, mi respeto, Fausto, mi respeto. Estoy tomando mi traguito, tú sabes que yo como mi traguito, mi respeto. Así mismo tiene que ser. Que donde quiera que usted llegue, la gente, no está ahí. Está diciendo, hay alguien que tiene peso. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Donde nosotros lleguemos, el trabajo que donde estemos, la gente tiene que decir, no, desde que fulano llegó aquí, eso es una bendición. En el vecindario donde usted se mudó, la gente tiene que decir, ¿quién? Fulano, pero ese vecino es una bendición. Aquí tiene que sentirlo la persona, porque eso es lo que somos. Eso es la iglesia del nuevo pacto, amados hermanos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ya de eso se encargará el Señor, no nos corresponde a nosotros. Deje de estar pensando usted que me echaron una maldición, que me echaron un mal Dios, que me echaron, olvídese de eso, olvídese de eso. Suelte eso en banda, como dicen por ahí. Eso no es el rocío de Dios. Ninguna alma forjada, lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, usted tiene que saber que, nada más usando el razonamiento lógico, usted se da cuenta que las cosas no son así. Porque mire,
Mi razonamiento lógico me dice, bueno, desde que yo recibí a Cristo, Él está habitando ¿dónde ahora? Adentro. Sentado conmigo a la mesa. Aparte de Él está ¿quién? Su Espíritu Santo dentro de mí. ¿Quién se va a atrever a maldecir? ¿Quién se va a meter conmigo? Entonces, nada más con usar la lógica, uno se da cuenta que estamos protegidos, señores. Ay, no, que cuidado, que esa gente me tira tal cosa. Eso, ¿qué le van a tirar a usted? ¿Qué maldición, qué brujería le van a echar a usted? No, amados hermanos, no. Vivamos. Por eso el mensaje de hoy se llama vivir la diferencia. Vivir como la iglesia del nuevo pacto que somos. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor porque somos esa iglesia. Somos esa iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Somos esa iglesia del nuevo pacto. Somos la congregación de los primogénitos. Aquí no hay hijo primero, segundo, tercero. No. Porque si fuera así, entonces fíjese, el ladrón que murió en la cruz allá, ese tuviera toda la ventaja sobre nosotros. Porque imagínense, fue primero, en el nuevo pacto yo pienso que fue primero ahí, fue con Cristo. Imagínense usted, pues entonces, ¿quién nos lleva la ventaja? El ladrón de la cruz. No, olvídese de eso. Todos tenemos el mismo privilegio en el Señor. Amén. Así que démosle gracias por esto. Amén. Y al salir de aquí, salgamos con esa mente, con esa confianza. No nos dejemos manipular. Empecemos a crecer en eso. A crecer en esto. Porque lo que pasa es que cuando uno escucha tanta información, que uno como que se le va y se desconecta de la realidad. Y ahorita anda uno atrás de alguien para que lo bendiga a uno. Sí. Ay, ¿cómo es? Me fueron en salmo, ¿verdad? Ahorita anda uno atrás de alguien para que lo bendiga a uno teniendo nosotros a Cristo. Es que uno se deja manipular o influenciar. No, amados. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Así que a partir de ahora pedirle al Señor, Señor, revélame, guíame para no caer en esas cosas que lo que hacen es que destruyen mi vida. Y por eso hoy en día vemos una iglesia tan débil en muchos aspectos. No seamos uno más del montón. Seamos la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Oramos al Todopoderoso. Padre amado, estamos agradecidos por la palabra que hemos recibido en el día de hoy, porque nos ha abierto los ojos. Hemos visto que en esta pandemia se han destapado tantas cosas, se han visto tantas barbaridades que nos avergüenza, Señor. Pero hemos tomado la decisión y en esta mañana ratificamos esa decisión de que si alguien ha de poner en vergüenza a la iglesia de Cristo, no seré yo, Señor. Que si alguien pueda decir, sí, verdaderamente existe una iglesia del Señor, existe una iglesia verdadera, que sea a través del testimonio que nosotros le estemos dando, Señor. Que puedan, donde nosotros lleguemos, decir, llegó un hijo de Dios, una hija de Dios. Que donde quiera que lleguemos, el ambiente sea transformado. Que se cumpla lo que dice la promesa, serás de bendición. Así mismo, donde quiera que nosotros lleguemos, seamos de bendición. Porque verdaderamente hay una iglesia de Cristo ahí. Señor, perdona el que nos hemos dejado arropar de tantas cosas falsas, o que no son necesariamente falsas, que están en la Biblia, pero son del antiguo pacto y no del nuevo pacto, Señor. Que ya no son efectivas porque funcionaron para aquella ocasión, para aquel pacto, pero no para el nuevo pacto. Quizás por eso en muchas cosas estamos perdidos y hemos estado luchando y no vemos resultados porque estamos mal enfocados. Pero he aquí, esta palabra la recibimos con gozo, con fe.
La recibimos para ponerla en práctica, sabiendo que somos tu iglesia, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que nosotros somos la congregación de los primogénitos, que somos la congregación de los justos, que está en nosotros no salir a buscar la bendición, sino por el contrario, llevarla a aquellos que no la tienen, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que nosotros podamos saber que en ti tenemos el trono de la gracia abierto. Que no caminemos pensando en una gran necesidad y como si fuéramos parásitos, buscar tanto la ayuda de los otros, solo en el punto en donde tu palabra muestra que hay un don para edificación. Sí, edificación mutua, sí buscaremos, Señor, porque lo necesitamos. Porque yo tengo un don que me diste para edificar a mis hermanos, y mis hermanos tienen dones que les diste a ellos para edificarme a mí, y en ese sentido sí lo necesitamos, Señor, pero sabiendo que el trono de la gracia está abierto para mi vida, que no es un hombre quien me bendice. El hombre puede ser solamente un instrumento, pero tu bendición está en mí, Señor. Padre, gracias por la palabra que nos has dado en el tiempo. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Iglesia, adora a tu Señor. Esto es un motivo para agradecer, esto es un motivo para decir: wow, Señor, gracias, estoy maravillado. Señor, no merezco tanto, pero tú lo has hecho, Señor. Oh, gracias, Señor. Adora, Señor, adora, Señor. Amén, así es. No me falta nada, Señor, si te tengo. No nos falta nada. Todo lo tenemos en ti, Señor. Todo lo tenemos en ti. Porque tú has dado todo por tu iglesia, Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Aleluya. Por su pueblo. Gracias, Señor. Él pelea por ti esta noche. Gracias, Señor. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Sí, Señor. Y tendrá mis enemigos a servir. Aleluya, gracias, Señor. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y tendrá mis enemigos a Sí, Señor. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, es invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, es invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos enriquecidos, mis amados.